Estamos entrando ya, esta es la 10ª sesión, el 10º tema de nuestra serie Reconstruyendo el Templo de Dios, guardando el corazón del desaliento. ¿Y por qué hay una segunda parte? Porque Dios no terminó de alentarnos el domingo pasado, Él recién empezó a alentarnos y creo que Él quiere terminar de alentarnos en esta mañana. En los primeros 5 versículos del capítulo 2 de Ageo, si usted se percata, son los que la semana pasada estábamos viendo y a través de los cuales específicamente el versículo 4 menciona el compromiso del Señor de estar con nosotros. Yo voy a estar con ustedes, les dice, y como para reforzar el asunto, si usted se da cuenta en el versículo 6 del versículo siguiente, Él compromete la presencia de su Espíritu, ¿no? Entonces aquí hay una gran verdad, mis hermanos, que nos muestra la Biblia, y es que todos, realmente, absolutamente todos necesitamos ser animados en algún momento de nuestra vida. Y no una, muchísimas veces. La Biblia presenta el ánimo como el combustible necesario para la vida cristiana. Entonces todos necesitamos en alguna medida ese combustible. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5, dice claramente el apóstol Pablo: por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro. Alentados los unos a los otros. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser animados en algún momento de nuestra vida. O como diría el gran Salomón, Proverbios capítulo 27, verso 9, que el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. El cordial consejo del amigo, esa es la palabra de aliento. Todos en alguna circunstancia de nuestra vida necesitamos de esa palabra de aliento. Sin embargo, también somos absolutamente conscientes de que muchas veces la presencia de un amigo o de una amiga, la palabra de un amigo o una amiga no es suficiente. No nos basta en algunas circunstancias. Y evidentemente eso fue lo que le pasó al grupo de judíos que están reconstruyendo el templo de Dios en Jerusalén. Y Dios lo sabe perfectamente porque está viendo el estado de su alma, el estado de su corazón. Entonces, Dios se tiene que adelantar a los corazones, a la mente, al corazón de ellos, y por eso leemos en el versículo 4, les dice 3 cosas. Esto veíamos la semana pasada. Les dice: esfuércense por un lado, cobren ánimo en segundo lugar, y en tercer lugar, no teman. ¿Y cuál es la razón que les da para que hagan eso? Bueno, les dice: porque yo estoy con ustedes. La poderosa promesa, el compromiso de Dios de estar con nosotros. Si Él está, entonces sí puedo esforzarme. Si Él está, sí puedo cobrar ánimo. Si Él está, no hay temor que me sobrepase o que sea mayor de lo que el Señor me ha encomendado. Así que mi hermano, mi hermana, en esta mañana yo quiero recordarte, tomando ese versículo de la semana pasada: esfuérzate, cobra ánimo en el Señor. No temas en el Señor. Anímate porque no estás solo, no estás sola, de acuerdo al compromiso del Señor. Mateo 28, 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, ¿no? El mismo Señor Jesucristo, en un momento determinado, hablando con sus propios discípulos, les dijo, Juan capítulo 14, versos 18 y 19, no os dejaré huérfanos. Escuche esa palabra: no os dejaré huérfanos. Está asumiendo un compromiso Él. Está haciendo una promesa: vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y el Señor no está hablando de su segunda venida en ese versículo. Él está hablando de la venida del Espíritu Santo, es decir, el regreso de Él mismo en la persona del Espíritu Santo para entrar en la vida del creyente y para ayudarnos, para esforzarnos, para animarnos, para que no temamos, para hacer todo eso. Por eso la diferencia en nuestras vidas la marca la presencia del Señor. Si no está Él, no habrá fuerzas que nos alcancen. Si no está Él, no habrá ánimo, palabra de nadie que nos termine por alentar. Si no está Él, los miedos van a abarcar nuestro corazón y nos van a arrastrar. Entonces allí usted tiene el resultado de la promesa: nosotros mismos. Nosotros somos el resultado de esa promesa del Señor que les hizo a los discípulos. ¿Por qué digo nosotros? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Hermano, hermana, ¿usted se da cuenta de las implicancias de eso? De que usted se haya transformado en el templo de Dios, en el templo del Espíritu Santo. Usted es consciente de las implicancias de lo que el Espíritu Santo, que está morando en usted, obrando en usted y a través de usted. Usted es consciente de esa presencia sobrenatural.
Eso debería impulsarnos y sacarnos del pantano del desánimo en automático. El hecho de saberme templo del Espíritu, el hecho de saber que tengo el Espíritu del Señor, el hecho que el Espíritu Santo está obrando en mí, a favor de mí y a través de mí para favorecer y bendecir a otras personas, eso debería mantenerme animado permanentemente, pero no es así siempre, usted se da cuenta. Pero el Señor está animando a los que están reconstruyendo el templo y a nosotros de esa manera, recordándonos quién vive dentro de nosotros. Así que yo te recuerdo una vez más, hermano, hermana, para animarte. El Espíritu Santo mora por medio de la fe en ti, el Dios sobrenatural, este Dios que hemos estado cantando, el Dios santo, 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 Dios todopoderoso, el que fue, el que es y el que vendrá. Ese es el Dios que está viviendo dentro de ti. Entonces eso debería alentarte permanentemente. Pero ya el Señor está animando desde esa promesa, desde esa presencia gloriosa en nosotros, pero Él no termina ahí. Dios todavía tiene una voz de aliento para nosotros. La semana pasada, recuerda usted que Dios les da la razón a los judíos. Versículo 3, si usted se fija en el capítulo 2, les dice, ustedes tienen razón. Jamás podrán igualar, el templo que están reconstruyendo jamás podrá igualar al templo de Salomón. El fastuoso templo que Él me construyó, lo que ustedes están haciendo no es ni siquiera la sombra de lo que Salomón construyó. Pero les dijo, no se desanimen, no se desalienten. Y les dio dos razones para no desalentarse. La primera razón que vimos la semana pasada, si usted recordará, fue la siguiente. Él les dijo que el avance, y nos dijo a nosotros, por cierto, que el avance de la obra de Dios no depende de nuestros recursos o capacidades. El avance de la obra de Dios depende de su presencia en medio nuestro. No es si tenemos un fastuoso templo, si es más grande. Siempre estamos pensando, siempre hemos querido salir de este lugar, un templo más grande que pueda abarcar más, que pueda llegar a más personas. Pero 44 años que llevamos acá y no ha ocurrido eso, ¿no? Hasta en 3 ocasiones estuvimos a punto ya de envolver todo e irnos al nuevo local. ¿Por qué no? Porque no se trata del templo físico, mis hermanos. ¿Me oyó? No se trata del templo físico. El avance de la obra de Dios no depende de los recursos, no depende de nuestras capacidades, no depende de la capacidad de un templo. El avance de la obra de Dios depende de su presencia en medio de nosotros. Que si tenemos el templo más grande en San Juan de Miraflores, me quedo chico, más grande de Lima, que Pueblo Libre, que Los Olivos sean nada a comparación del templo que Dios nos dé. Podría ser posible, Dios podría hacerlo, pero ¿de qué ganaríamos con el templo más grande en todo Lima si la presencia del Señor no está en ese templo? Y si usted se fija en el versículo 6, es uno de los temores del pueblo. Por eso el Señor dice, no teman, porque uno de los temores de ellos es, esto no es nada. Y si no es nada, la gloria de Dios no va a venir. Y si la gloria de Dios no está, entonces ¿de qué sirve que levantemos templo? Pero el Señor les dice, lo que hace la diferencia es mi presencia. Y eso lo desarrollamos la semana pasada. Pero en segunda instancia, que es lo que vamos a ver ahora, para animarles, les dice que lo que hacemos, escuche, y entienda bien esto, ¿no? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Lo que hacemos para el servicio, para Dios, lo que hacemos para Dios, sirviendo a su pueblo, es mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. Lo que hacemos en servicio al Señor, ¿no? Y el servicio lo desarrollamos en bienestar de su pueblo, es mucho más grande, mis hermanos, de lo que nosotros mismos podemos imaginar o lo que nosotros mismos vemos en la actualidad. Déjame explicarte rápidamente qué era lo que estaba pasando con este grupo de israelitas, que mientras reconstruían el templo, vimos la semana pasada, ellos veían ese templo que estaban reconstruyendo y sentían, mientras estaban construyendo, sentían que ese templo era insignificante en comparación al de Salomón. Ahora fíjate, nosotros podemos estar trabajando en la obra del Señor, podemos estar sirviendo en un ministerio determinado y por mucho tiempo podemos estar trabajando en ese ministerio, pero verlo como algo insignificante. Por eso hay muchos creyentes que no duran mucho tiempo en un ministerio, porque lo ven insignificante. No hay ministerio insignificante. En ningún rincón de la iglesia, en ningún servicio que hagamos es insignificante, mis hermanos. Pero algunos los ven como insignificante. Si a mí no me ponen acá o allá, entonces no hago nada, no sirvo nada.
Bueno, ¿cómo me van a poner a doblar cables? ¿No es cierto? ¿Cómo me van a ignorar de esta manera? No, yo me merezco tal o cual cosa. Y nosotros ponemos nuestras condiciones, si bien es cierto no lo decimos con la boca, pero lo percibimos en el corazón y en nuestra mente. Entonces, estos judíos están construyendo, están sirviendo al Señor, están reconstruyendo el templo, pero al mismo tiempo están pensando, esto es insignificante. Entonces Dios les dice, y Dios nos dice a nosotros también, les dice, permítanme, les dice Dios, abrirles los ojos para que ustedes tengan un vistazo, solo para que tengan un vistazo de lo que yo voy a hacer con este esfuerzo que ustedes están haciendo. Para ustedes pequeño, no importa que sea pequeño, hay algo grande que yo voy a hacer más adelante con el servicio que ustedes están realizando ahora. Mis hermanos, anota, nosotros, lo que nosotros hacemos para la obra de Dios, lo que nosotros tenemos para el servicio de Dios, sirviendo al pueblo de Dios, sirviendo a los santos, va a tener repercusiones mucho más grandes de las que nosotros podemos ver o percibir en la actualidad. Verso 6, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, haré temblar todas las naciones, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos, mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. ¿Se ha dado cuenta que se insiste en el Señor de los ejércitos, Señor de los ejércitos, Señor de los ejércitos? ¿Qué pasa? ¿El autor era tartamudo? No, está haciendo un énfasis en el nombre de Dios, el Señor de los ejércitos. Y Él dice, yo estoy con ustedes, no teman. Él es el gran guerrero, hermanos. Tus batallas no las peleas solo, sola. Él está delante de esas batallas. ¿Se da cuenta de las implicancias de la promesa del Señor? Ustedes están viendo algo insignificante, pero yo voy a hacer algo mayor con lo que ustedes están haciendo ahora, les dice el Señor. Note el versículo 6, por favor, comienza con un porqué. Comienza con un porqué. Ese porqué conecta los versículos 4 y 5 con los versículos 6 al 9. ¿Y qué está diciendo los versículos 4 y 5? Los está animando a que sigan trabajando, esfuércense, trabajen, les dice, cobren ánimo, continúen lo que están haciendo. Y en los versículos 6 al 9 les habla de algo que va a ser a futuro. Con lo que ellos están haciendo y trabajando, hay algo que va a ser en el futuro. Ese porqué que conecta esos dos bloques significa o tiene la idea de lo siguiente. Les está diciendo el Señor, esfuércense, trabajen, no teman, porque así dice el Señor de los ejércitos, hay algo que yo voy a hacer en el futuro y que ustedes deben comenzar a contemplar con los ojos de la fe ahora. Hay algo que yo voy a hacer en el futuro. No lo ven ahora, por eso lo ven insignificante, pero miren el horizonte, miren más allá de lo que están haciendo. Hay algo que yo voy a hacer y lo que voy a hacer es mucho mayor de lo que sus ojos están viendo ahora. Esta es la idea, mis hermanos. Estos israelitas se sentían desalentados, desanimados cuando veían el edificio que allí estaban construyendo, como acabo de decir, les parecía insignificante. Pero ahora Dios quiere que ellos levanten sus ojos por encima del horizonte y vean lo que Dios va a hacer en el futuro. Mis hermanos, es tan necesario, iglesia, que por medio de la fe nosotros miremos más allá, nosotros veamos por encima de nuestro horizonte actual. Estamos demasiado mirando delante de nuestros ojos y estamos casi prisioneros delante de lo que tenemos, pero no levantamos nuestros ojos por medio de la fe y vemos lo que hay en el futuro, lo que Dios ya está haciendo, no que va a ser, ya está haciendo a futuro. Tenemos que levantar nuestros ojos por encima del horizonte para ver más allá de los poderes políticos, hermanos. Nosotros necesitamos alzar nuestros ojos para mirar por encima del descalabro de nuestra cultura el día de hoy. Nosotros tenemos que mirar mucho más allá de los poderosos que están, hermanos, abra sus ojos, están tratando de implantar una agenda anticristiana en todo el mundo occidental. Y la inocente de nuestra presidenta acaba de firmar hace unas semanas atrás un convenio a nivel mundial que los anteriores presidentes se resistían a firmarlo. Ya estamos dentro de estos cambios, hermanos. Y eso va a cambiar toda la historia nuestra.
Ya no va a haber nada que detenga el avance de la ideología de género, por ejemplo. Nada va a detener el avance de los cambios de currícula a niveles escolares. Sus hijos van a ser enseñados en esa ideología. Dios nos libre, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque antes no existía ningún respaldo de ley. Ahora sí, nadie les puede decir a los que manejan los poderes políticos, sociales, las agendas escolares, las currículas escolares, si están metidas en esta agenda mundial. Entonces, hermanos, estamos viviendo nuestros peores tiempos y se pondrá peor. Necesitamos mirar por encima de eso, mis hermanos, y ver, escúchenme, y ver lo que Dios está preparando en el futuro. Regreso a Ageo 2:6. Yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra firme, y todas las naciones, dice Dios, yo traeré los tesoros de las naciones hacia esta casa, la llenaré de gloria, de tal manera que su gloria postrera va a ser mayor que la primera. En otras palabras, mis hermanos, lo mejor está por venir. Escúcheme, lo mejor está por venir. Y yo sé que esta frase se ha hecho muy famosa en boca de predicadores de la teología de la prosperidad o de la superfe. ¿Cómo les encanta esta frase? Para ellos significa lo mejor está por venir, ya viene la plata que has sembrado, ya viene más plata de parte de Dios. Lo mejor está por venir. La gloria de este templo no es nada. La gloria futura de este templo va a ser mejor porque va a haber más plata. Se piensa en función de eso. No lo estoy diciendo en esos términos, mis hermanos. Entendámoslo literalmente en el contexto en que vienen estas palabras. Lo mejor, dice el Señor, está por venir. Lo mejor realmente está por venir porque Él hará su presencia tal como lo prometió, real en medio de nosotros. 1000 años reinando desde Jerusalén. ¿Se imagina eso? Y nosotros, cada uno de nosotros, espero verle, mis hermanos, estaremos cogobernando con el Señor. Dígame si lo mejor no está por venir. Lo que vivimos ahora no es nada. Alguien ha parafraseado este pasaje de la siguiente manera. Ageo 6. Anímate, trabaja y no temas porque todo lo que estás construyendo, escucha, todo lo que estás construyendo en términos de servicio para Dios es más grande de lo que tus ojos ven, a pesar de que todo lo que ves es un templo insignificante. Hermanos, ¿qué es esta propiedad de 200 metros cuadrados a las justas? ¿No es insignificante, hermanos? Anota, ese templo que estaban construyendo en los días de Ageo, hermanos, era un pequeño eslabón en la historia de la redención, en una cadena de eventos extraordinarios que Dios iba a llevar a cabo. ¿Estás escuchando, iglesia? Ese templo solamente era un eslabón, un pequeño eslabón, un insignificante eslabón, como en toda cadena. Tú aíslas un eslabón y no es nada el eslabón, pero es importante cuando está formando parte de una cadena. Ese templo era un pequeño eslabón en la historia de la redención, en una cadena de eventos extraordinarios que Dios iba a llevar a cabo en el futuro y para nosotros en un futuro cada vez más cercanos. Versículo 6, de aquí a poco. ¿Te has dado cuenta que dice el Señor? De aquí a poco, eso significa dentro de poco. Ahora, obviamente ese término está hablando Dios, dentro de poco o de aquí a poco que está diciendo el Señor, es en el calendario de Dios. No es pensando en nuestro calendario, no es pensando en nuestro cronos, no es en nuestro tiempo, es en el calendario de Dios. Dentro de poco, para Dios es como, ¿te acuerdas? Como un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso dentro de poco, es dentro de poco, dentro del calendario de Dios. Lo que el Señor estaba diciendo es dentro de poco, es decir, espérenlo, va a venir. Lo que estoy diciendo, voy a manifestarme yo, va a venir eso, espérenlo. Mis hermanos, todas las veces que en la Escritura se usa esta frase, este tipo de expresión, es para referirse a una manifestación visible de la presencia espléndida y maravillosa de Dios. Recuerda lo que pasó en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 19. Fue llevado el pueblo de Israel en pleno desierto para recibir las leyes
del Señor. Y te acuerdas ahí en Éxodo capítulo 19, ahí está todo el pueblo en las faldas del monte Sinaí, dice que el monte humeaba. Y dice que vino un gran temblor y se oía un sonido de bocina estruendoso y el pueblo estaba, dice, aterrado. ¿Por qué? Porque Dios había descendido para encontrarse con su pueblo. La gloria magnificente de Dios, la gloria maravillosa y esplendorosa de Dios había descendido para encontrarse con su pueblo. De manera, mis hermanos, que lo que Dios está diciendo en Ageo capítulo 2, versículo 7, es que Él mismo en persona se hará presente en medio de su pueblo en todo su esplendor, en todo el esplendor de su gloria. Descendí en el monte Sinaí, sí, pero voy a volver a presentarme con toda mi gloria en medio de mi pueblo. O sea, mis hermanos, que ese templo del Antiguo Testamento, te lo digo despacio, ese templo del Antiguo Testamento que estaban construyendo este grupo de judíos representaba una realidad mayor. ¿Qué era lo que ese templo representaba? Ese templo físico, ¿qué es lo que representaba? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y ahora Dios estaba diciendo aquí: yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra, voy a hacer temblar toda la tierra, porque yo mismo vendré y me haré presente en medio de mi pueblo. ¿Cuándo se cumplió esa profecía de Ageo, mis hermanos? Porque lo que estamos leyendo en Ageo 2:6 es una profecía. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Bueno, inicialmente se cumplió en una primera instancia en la encarnación del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, cuando asumió la naturaleza humana para venir a salvarnos y a rescatarnos de nuestro pecado. Juan capítulo 1, versículo 1, es clarísimo, Juan, cuando dice: en el principio era el verbo, antes que todo fuera creado, desde la eternidad, dice: en el principio era el verbo. Ahí el verbo, se entiende, es Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo Jesucristo era con Dios, y dice: y el verbo Jesucristo era ¿quién? Era Dios. Era Dios. Categóricamente nos muestra que Él es Dios. Y luego fíjese, este mismo verbo, versículo 14 de Juan capítulo 1, dice: esta misma persona, este verbo que es Jesucristo, aquel verbo fue hecho carne, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación de Jesucristo. Es la misma persona, es el mismo verbo. Mis hermanos, ¿se da cuenta? ¿Lo está viendo? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es el templo de Dios. Jesucristo es el templo de Dios. Es por eso que en el segundo capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 2, cuando el Señor, luego de haber efectuado la limpieza del templo y la expulsión de todos los mercaderes, en el versículo 19 del capítulo 2 de Juan, dice Él, refiriéndose a sí mismo: destruid este templo, y este templo es Jesús. Destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Eso lo rayó a todos los religiosos, porque ellos pensaban destruir. Pensaron que se refería al templo en que estaba parado Jesús, el templo de Jerusalén, el templo que reconstruyó Herodes. Entonces están pensando: a Salomón le tomó muchísimos años levantar este templo. Fue derribado, vino Zorobabel, hizo su mejor intento, pero luego llega Herodes, que le toma también otra cantidad de años levantar este templo. Y este tipo aparece y dice que derribemos este templo y en 3 días lo va a levantar. Está loco. Pero Juan aclara inmediatamente para sus lectores, versículo 21 de ese mismo capítulo 2, pero él, refiriéndose a Jesús, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Del templo de su cuerpo. Es por eso que usted va al Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 6, y Cristo les dice a los judíos, a un grupo de judíos religiosos, señalándose a sí mismo, dice: uno mayor que el templo está aquí. Está parado en medio del templo de Jerusalén Jesús. Y él dice esto: uno mayor que el templo está aquí. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo soy mayor que este templo, porque ya llegó el verdadero templo. ¿Me entienden? Jesús, mis hermanos,
Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero templo de Dios. Vaya captando esto, mis hermanos, porque el final de Ageo 2 es espectacular, pero hay que entenderlo a la luz de todo esto, ¿no? Eso de que la gloria postrera será mayor que la primera, hay que entenderlo en todo este contexto. Si no, le hacemos decir cualquier cosa a estos versículos. Entonces, Cristo es el verdadero templo de Dios. Cristo es el punto de encuentro, el punto clave del encuentro entre los pecadores y Dios. Por eso en la carta a los Efesios el apóstol Pablo lo llama la piedra angular. Es el punto de encuentro entre los pecadores y Dios, donde podemos encontrar gracia de Dios y perdón. Es por eso que dice en Ageo capítulo 2 versículo 9, dice: daré paz en este lugar. Se está refiriendo al templo. Daré paz en este lugar, dice el Señor. Y claro, tú te recuerdas perfectamente, podemos comprobar que Jesucristo es nuestra paz. Romanos capítulo 5, el versículo 1. Justificados pues para con Dios, justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Efesios capítulo 2, versículo 14. Literalmente dice que Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Por qué se refiere así a Jesús? Porque Él nos reconcilió con Dios por medio de su muerte en la cruz. Él nos reconcilió con Dios. No es la virgencita fulana de tal, no es el santo fulano de tal, no es la religión fulana de tal. Es Jesucristo, el único que puede reconciliarnos con el Padre. Cristo nos concede la bendición de poder experimentar la paz de Dios. No es la paz del mundo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Él es nuestra paz, hermanos. Entonces, si tú estás buscando la paz en tu cuenta bancaria, estás auxiliándote con los amigos, la familia, estás buscando en algún lugar algo que te dé paz, nada te va a dar paz, solamente Jesucristo es el único que puede darte paz. En ese contexto, mis hermanos, versículo 7 de Ageo capítulo 2, en ese contexto, leemos en nuestra versión Reina Valera que dice: y vendrá el deseado de todas las naciones. Y yo sé, hermano, yo estoy totalmente consciente que así dice literalmente la versión Reina Valera 60, y se ha predicado tanto acerca de esto, describiendo o indicando que este deseado es una referencia a Jesucristo. Y claro, Él va a venir por segunda vez, está haciendo referencia a eso, pero hermanos, en realidad no es ese el significado de ese versículo. ¿Por qué se llega fácilmente a esa conclusión? Cuando no hay una buena exégesis, cuando no hay un estudio profundo del texto, entonces se le puede hacer decir cualquier cosa al texto. Y no digo que acá haya habido un error en la transcripción del texto, no, lo que hay que entender es lo que cientos de veces hemos dicho: en el griego hay palabras que nosotros tenemos una palabra para referirnos a una cosa, pero en el griego hay 3, 4 palabras, es como en el quechua. Hay varias palabras para hacer referencia a una cosa, depende de dónde debes usar la palabra, de acuerdo a su contexto. Entonces, el texto no está mal escrito, es las interpretaciones que se le dan erradas sin estudiar el texto. Bajo las revoluciones, para decírtelo, en 33 revoluciones, si no, no vas a entenderme. Regreso. La versión Reina Valera dice, Ageo 2, versículo 7, y vendrá el deseado de todas las naciones. En realidad debería decir: vendrán los tesoros de las naciones. Los tesoros de las naciones serán traídos y consagrados a Dios. Esa debería ser la traducción en el hebreo original. ¿Por qué? Porque la palabra deseado en el hebreo es kemda. Tiene 2 significados. Por un lado significa tesoro y por el otro lado significa deseado. Tiene los 2 significados, una misma palabra. ¿Cómo se entiende? De acuerdo al contexto donde se le está usando. Una vez más, vuelvo a repetir, estoy totalmente consciente en que nuestra versión, que la mayoría tenemos, Reina Valera del 60, dice que vendrá el deseado de las naciones. Pero el problema está en el verbo que le antecede. Dice: vendrá el deseo de las naciones en nuestra Reina Valera. Pero usted revisa en el hebreo, y en el hebreo el verbo está en plural.
no está en singular. Es decir, en el hebreo no dice vendrá, en el hebreo dice vendrán. Se utiliza el plural. Y ese plural hace la diferencia para saber, ese plural nos ayuda a determinar a qué se está refiriendo y cuál es el significado que hay que darle a kemda, o tesoro o deseado. Y ahí entra el término tesoro. Porque al ser usado la palabra en plural, no está hablando de una persona. Vendrán el deseado, no tiene sentido. Pero vendrán, lo que decía en la versión que estaba leyendo anteriormente, vendrán los tesoros de las naciones, serán traídos y consagrados a Dios. Ese vendría a ser el significado real. Vendrán los tesoros, vendrán lo deseado de las naciones. Se puede leer incluso así, usando el otro término, vendrán lo deseado de las naciones. ¿Qué son lo deseado por las naciones? Todas las naciones quieren tesoros. El texto en el Nuevo Testamento que confirma esta interpretación que estoy compartiendo con ustedes y que al mismo tiempo nos sitúa en el tiempo futuro en que se va a cumplir esta profecía de Ageo, es Apocalipsis capítulo 21, versículo 24. Son textos sumamente importantísimos estos, mis hermanos. Sería bueno que no solamente, me ahorro buscar, el leo en la pantalla, que chévere. No, márquelos en su Biblia, necesita marcar. Estas cosas son sumamente importantes para nosotros los creyentes. Apocalipsis 21, 24 dice el apóstol Juan: y las naciones que hayan sido salvas, futuro, ¿no? Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella. ¿Quién es ella? En el contexto, en el capítulo 21, está describiendo la nueva Jerusalén, el lugar eterno donde vamos a vivir, la ciudad eterna. Entonces dice: y las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria o sus tesoros, ¿no? Y su honor a ella, a la ciudad, la traerán a la ciudad. Pero la ciudad no está vacía. ¿Quién está reinando en esa ciudad? Dios y el Cordero. Los de la tierra traerán a ella, la nueva Jerusalén, sus glorias al Mesías, porque allí estará el Cristo, el Mesías. Y es interesantísimo, mis hermanos, estamos en Apocalipsis 21, 24. Si usted retrocede un poquito al versículo 22, dice algo maravilloso que nos termina de dar luces en este asunto del templo. Dice, Juan está describiendo lo que está viendo y dice: y no vi en ella, en la ciudad, en la nueva Jerusalén, no vi en ella templo. Y él mismo explica, ¿por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No hay templo porque el Señor es el templo, hermanos. Y ese templo ya fue encarnado. Por eso decía, Jesucristo es el templo verdadero, predicho en Ageo, profetizado en Ageo, y que ya decía una realidad: yo volveré, moveré cielos y tierra, y volveré y me manifestaré a mi pueblo. Juan, capítulo 1, verso 14. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Jesucristo es el templo, mis hermanos. Lo que estos israelitas de los días de Ageo estaban edificando, hermanos, representa algo muchísimo más glorioso de lo que sus ojos estaban viendo en ese momento. Un templo físico insignificante, por cierto. Representaba, ese templo que estaban construyendo, hermanos, representaba al Dios encarnado. Representaba a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que, escuche, que en unión con su pueblo, la iglesia, Jesucristo, el verdadero templo, en unión con su pueblo, la iglesia, es el verdadero templo del nuevo pacto. Jesucristo unido a la iglesia es el verdadero templo del nuevo pacto. Y ese templo está formado por piedras vivas. Tomo la terminología del apóstol Pedro. Está formado por piedras vivas de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como dice Juan, y que ya no se encuentra entonces limitado a una ciudad en Jerusalén, sino este templo está disperso por todas las naciones del mundo. Ahora, déjame ayudarte a ver las implicaciones de todo esto para nosotros hoy, para que tu corazón termine de gozarse y alentarse.
Porque es posible, mis hermanos, solo digo que es posible que algunos de nosotros aquí presentes estamos padeciendo la misma miopía espiritual que este grupo de judíos que está reconstruyendo, está diciendo, es insignificante, no, la gloria de Dios no va a venir sobre este templo. La misma miopía espiritual, trabajando y sirviendo al Señor, me temo que la hay en algunos de los que están sirviendo al Señor el día de hoy, igual como en el tiempo de Ageo. Ahora, escúchame, yo te pregunto, ¿qué de nosotros, hermanos, pensando en todo esto que acabamos de leer, estamos nosotros absolutamente conscientes de lo que implica servir al Señor en su iglesia? ¿Estamos absolutamente conscientes de las implicancias de trabajar para edificar este templo para la gloria del Señor? Y no olvide que no estoy haciendo referencia y no estoy hablando definitivamente acerca de este edificio de varillas y de cemento. Estoy hablando del verdadero templo, del auténtico templo. Como dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21, que los creyentes, dice Pablo, cada uno de nosotros estamos siendo edificados. Cada uno de nosotros está siendo edificados. Escuche esto, mis hermanos, que es importantísimo. Dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿quién es ese edificio, mis hermanos? Nosotros, los santos, los creyentes que estamos siendo edificados sobre la doctrina de los apóstoles. Dice, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este templo físico donde estamos nosotros en esta mañana, su construcción se inició, si mal no me va la memoria, entre el año 2002 y 2003. En que ya se empezó a hacer realidad la construcción de este templo aproximadamente. Luego se fue terminando en los siguientes años cada uno de los pisos hasta el último donde pudimos construir. Pero a pesar que se ha terminado de construir, este edificio, estoy hablando físicamente, no ha crecido ni una sola pulgada porque no puede. No ha crecido ni una sola pulgada en cuanto a tamaño. Sin embargo, mis hermanos, el edificio que Pablo está describiendo aquí en Efesios capítulo 2, versículo 21, si te has dado cuenta, es un templo que crece. Es un templo que desarrolla, que sigue creciendo. ¿Se dieron cuenta? Dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este es un edificio, mis hermanos. No hablo del templo de varillas y de cemento. El templo, nosotros, este es un templo que crece porque la iglesia no solamente es un edificio, es también un cuerpo. Es un edificio y es un cuerpo. Estas dos metáforas, estas dos figuras se complementan entre sí. Y el apóstol Pablo nos explica cómo es que ocurre ese crecimiento de este edificio vivo, que es también un cuerpo, que es el templo de Dios y que es la iglesia del nuevo pacto. ¿Cómo ocurre esto, mis hermanos? ¿Cómo ocurre ese crecimiento? La misma carta lo dice, Efesios capítulo 4, versículo 11. Dios le da a la iglesia, según el versículo 11, pastores y maestros. ¿Y qué hacen esos pastores y maestros? Según el versículo siguiente, el versículo 12, enseñan la palabra y equipan a los santos para que hagan la obra del ministerio. Los pastores y los maestros equipan, vuelvo a repetir, como dice el versículo 12, enseñan la palabra, equipan a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Entonces dice más adelante que todos nosotros, óyeme iglesia de San Juan de Miraflores, óyeme miembro que fuiste bautizado, que figuras en las listas como miembro oficial, algunos en listas de inactivos y otros en la lista de activos, pero eres miembro de la iglesia. Óyeme, tú miembro de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera en San Juan de Miraflores. Dice el apóstol Pablo, versículo 15 y 16, Efesios 4, dice literalmente, hablando la verdad en amor, y te estoy hablando la verdad en amor, podamos crecer, dice, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso significa, y te lo estoy diciendo con amor, que cada miembro tiene sus propios dones. Cada miembro ha recibido algún don de parte de Dios y cada miembro, según ese don, debe ocupar su lugar. Tiene algo que hacer dentro de la iglesia. Tiene que hacer algo dentro de la iglesia. Mi ministerio es en mi casa, pero tu casa no es la iglesia, hermano. Entonces, ¿usted, pastor, va a ir a cuidar a mis hijos, a atenderlos? No. Tú tienes que equilibrar tu vida. Dios te ha dado sabiduría, tienes el Espíritu de Dios, tienes la mente de Cristo. Entonces, rehaz tus horarios, equilibra todo, entonces tendrás tiempo para atender. No vas a desatender la atención y el cuidado de tus hijos porque Dios te los ha dado para eso, pero tampoco vas a desatender la iglesia. No escuché ningún amén, ningún gloria a Dios, hermanos. Está difícil, ¿no? Cada miembro tiene su responsabilidad de acuerdo a los dones y capacidades recibidas. Escúchame, y cuando tú y yo asumimos esa responsabilidad, tú estás puliendo esa piedra viva para que el templo de Cristo siga creciendo en gloria y en hermosura. Cuando no haces nada, ¿en qué estás aportando a la gloria y a la hermosura del templo, de la iglesia? ¿Sabes que hay algo curioso? Y te llevo esto rápidamente, no quiero dejarlo pasar. Hay algo curioso en el Antiguo Testamento, y es que el templo de Salomón, capta la figura, por favor, es importantísimo para ver mi responsabilidad. No es que esté pensando en otros, espero que nadie esté acá codeando a alguien, oye, esto es para ti, escucha. No, es para ti mismo. ¿Eres miembro de esta congregación? Pues tienes una responsabilidad. Y te la vuelvo a recordar en amor. Porque eso dice la Escritura, no es mi imposición, no es mi idea, es su forma de ver las cosas, pastor. No, tú estás yendo en contra de lo que dice la Escritura si tú no estás obedeciendo esto. Hay algo curioso en el Antiguo Testamento, y es que en el templo de Salomón, las piedras, el primer templo que construyó Salomón, las piedras con las que levantaron el templo, que eran pulidas para que calzaran todas las piedras, las pulían en canteras fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no quería ningún ruido en la construcción del templo. Ya, pastor, buen rollo el suyo. No. Primera de Reyes capítulo 6, versículo 7. Primera de Reyes capítulo 6, versículo 7. Dice literalmente, ¿no? Y cuando se edificó la casa, está hablando del templo de Salomón, cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Piedras ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. O sea, ya las traían pulidas para solamente encajarlas en la construcción. Así que todo el ruido, hermanos, todo el ruido del pulir las piedras eran solamente en las canteras donde las piedras eran medidas y pulidas y entonces eran traídas y eran colocadas exactamente en el lugar que le correspondía. Porque digo que esta figura es interesante, hermanos, esta es la cantera. La iglesia es la cantera. Esta iglesia es una cantera. Es la cantera del templo de Dios que se está construyendo en la gloria. Futuro. Nosotros, dice el apóstol Pedro, somos como piedras vivas con las cuales Dios está construyendo el templo espiritual futuro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice, ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. En otras palabras, queridos hermanos, cada uno de nosotros, las piedras vivas,
cada uno de nosotros, vamos a llegar allí, a la gloria, en el templo que hemos leído ahí en Apocalipsis, vamos a llegar ya pulidos. ¿Dónde se está realizando ese pulimiento? Aquí, la iglesia es la cantera. ¿Y quiénes realizan ese trabajo de pulimiento? Todos nosotros. No es los pastores, no es un grupo de líderes, no, todos nosotros, según el texto de Efesios. Por eso te toca a ti, hermano, hermana, estoy descargando la responsabilidad sobre todos, pero ahora te toca a ti y a mí a hacer ese trabajo aquí, porque nosotros estamos construyendo un templo. Puede que a alguno aquí le parezca insignificante consolar a un creyente en medio de una aflicción. Lo está ministrando a un miembro de la congregación. O corregir a algún hermano o hermana que no están dando derecho, ¿no? Que está extraviado, que lo está ayudando a regresar a su camino de santificación, a su proceso de santificación. Puede que eso sea insignificante para ti, pero estamos obedeciendo lo que dice la palabra, estamos puliendo, porque estamos levantando un templo glorioso, hermoso. Hermanos, creo que hemos olvidado algo fundamental que debo recordar en esta mañana. El cristianismo, escúchame, el cristianismo es un proyecto de comunidad. Nadie crece solo. Nadie crece solo. Todos nos cuidamos los unos a los otros y para hacer eso debemos vivir el mandamiento básico dado por nuestro Señor Jesucristo. Amaos los unos a los otros. Es decir, somos una familia y todos velamos unos por los otros. ¿Se ha olvidado de eso? Somos una comunidad. No somos islas viniendo a adorar al Señor a una iglesia. Todos somos un mismo cuerpo. Somos una familia donde todos nos preocupamos por todos. Y si lo miras con los ojos de la fe, te vas a dar cuenta que tú estás contribuyendo en algo extraordinariamente glorioso. Al pulirnos entre nosotros, eso es algo extraordinariamente glorioso que verás en todo su esplendor cuando todos estemos delante de la presencia del Señor, en la gloria, ya terminados, perfectos. Entonces no esperes que eso ocurra así. Alguien lo hará, el arcángel Miguel o Morón, y bajará a ayudarme. Somos entre nosotros mismos. Esta es la familia de la fe. La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 26 y 27, cita curiosamente a Ageo 2:6. Y lo cita de esta manera: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Lo que dice Ageo 2:6, voy a remover cielos y tierra. ¿Qué significa? Es que Dios tiene que remover todo cuando regrese. ¿Por qué? Porque lo que no va a permanecer para la eternidad debe ser removido, va a desaparecer. Pero lo que va a permanecer para la eternidad tiene que prevalecer. Cuando esta vieja creación, mis hermanos, sea totalmente restaurada en los cielos nuevos y en la tierra nueva, entonces por eso yo les decía al inicio que el cumplimiento inicial de la profecía de Ageo fue en la primera venida y en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí no ha terminado. El cumplimiento total de esa profecía se da al final, cuando Cristo regrese por segunda vez en gloria. Recuerda, Ageo dice que Dios hará temblar los cielos y la tierra. Y el autor a los Hebreos acabamos de leer que dice que cuando Dios haga esto en la segunda venida de Cristo, las cosas movibles, dice, de este mundo se van a evaporar y solamente va a permanecer lo permanente. Escúcheme, iglesia, los poderes políticos, los poderes religiosos, los poderes económicos de este mundo, todo va a desaparecer, gracias a Dios. Todo esto va a desaparecer. No más, mis hermanos, dolores de cabeza para escuchar a congresistas. Gloria a Dios. No más corruptos, no más mentiras, no un presidente, una presidenta, no dice esto, lo otro, y todo está un caos. Y dice, pero yo soy la madre de ustedes y los amo. Sí. No más.
todo va a desaparecer, pero escúchame, pero Cristo permanecerá para siempre. Su iglesia permanecerá para siempre, mis hermanos. Por eso dice el autor a la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Nosotros, dice, entonces que vamos a heredar un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Oíste eso? ¿Leíste bien? Nosotros que vamos a heredar ese reino inconmovible, tengamos gratitud, sea agradecido para con el Señor y sírvele. Esa es la idea. No dice, ten gratitud y vente todos los domingos temprano al primer culto, siéntate con tu Biblia y después haces lo que quieres. No, sírvele, dice. Iglesia, sirvamos a Dios mirando hacia adelante. Levanta tus ojos sobre la línea del horizonte para que veas por esa línea, encima de esa línea, y sabrás lo que va a pasar. Sabrás lo que Dios trae a futuro. Me encanta cómo lo dice Apocalipsis capítulo 21, verso 9 hacia adelante. Es espectacular lo que dice acá Juan. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo, miren lo que tenía esta gloriosa ciudad, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Mis hermanos, fíjense la descripción que hace Juan acá de lo que el Señor le está mostrando. La iglesia va a estar ataviada, mis hermanos, en todo su esplendor, como si fuera una novia. Es la novia que se va a desposar con el Cordero. Y fíjese, ¿qué es lo que tiene la novia? ¿Te has dado cuenta? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Hermanos, me he tomado todo este tiempo para describirte esa futura iglesia gloriosa que va a estar en la eternidad. Y es para qué, sí, para que veas, hermano, hermana, para que veas, esta es la iglesia que ahora te parece a ti tan débil, tan insignificante que para algunos de los presentes ni siquiera es tan significante que ni siquiera merece que yo sirva en esta iglesia. Es tan insignificante. ¿Por qué tengo que servir algo insignificante? Pero un día glorioso, mis hermanos. Pero un día glorioso, esa iglesia insignificante tendrá la gloria de Dios. Y para eso estamos trabajando tú y yo, los que estamos involucrados hasta el tope del servicio al Señor. Por eso estamos sirviendo continuamente al Señor en su casa. Y no debemos mirar, mis queridos hermanos, lo que la iglesia es ahora. No mires lo que la iglesia es ahora. Es imperfecta, es muy imperfecta. Sino veamos lo que será en el futuro cercano. Mira por encima del horizonte. Mira la gloria de esa iglesia. Mira lo que vamos a hacer tú y yo. Ageo lo está diciendo a aquel grupo de judíos: no miren lo que está delante de sus ojos. Sí, nunca va a ser este templo como el de Salomón, pero miren lo que Dios va a hacer a través de este templo, lo que simboliza, lo que viene después. Miren lo que esto va a hacer en la historia de la redención. Hermano, hermana, mira lo que Dios está haciendo con esta pequeña insignificante iglesia en San Juan de Miraflores. Mira lo que está haciendo en el camino a la redención, en la historia de la redención. Somos parte de esa historia. Yo estoy diciendo en esta mañana, lo digo para ir terminando, es que salgas del pantano del desaliento. Mira por encima de tu horizonte lo que Dios, el Señor, dice que llegaremos a hacer cuando estemos en su gloria. Oye esta interesante expresión, por favor, en Mateo capítulo 13, versículo 43. Mateo 13, 43. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Tú te imaginas a cada miembro de esta iglesia y toda iglesia que está caminando derecha con el Señor, a cada miembro, pensemos en nosotros por un instante. ¿Te imaginas a cada miembro de esta iglesia resplandeciendo?
resplandeciendo literalmente. Esta obra de hermoseamiento que nos lleva a resplandecer en el futuro, hermano, no es que se va a realizar en el futuro, ya se está realizando en el presente, cuando cada uno de nosotros asume su responsabilidad y hace lo que tiene que hacer en el cuerpo de Cristo. Algunos tendrán obviamente una labor más visible, los que predicamos, los que enseñamos, se nos ve quizás más. Pero hay otros que tienen el mismo valor y la misma importancia. Otros simplemente pasarán absolutamente desapercibidos porque están encerrados en una aula, guiando, enseñando la palabra a niños, y nadie sabe de su existencia esos maestros, porque están encerrados en una cabina de sonido y ni siquiera saben quién está ahí. Creen que hay un montón de máquinas funcionando ahí y no hay personas que están sirviendo al Señor en ese lugar. Pero nadie las conoce, ni siquiera se imaginan quiénes son, ni siquiera saben sus nombres. Otros de repente se la pasarán por mucho tiempo enrollando cables sin que nadie, absolutamente, cuando la iglesia se retira y se va, ni siquiera nadie se da cuenta que está enrollando un cable. Pero Dios está contabilizando todo eso para su gloria. Esos actos privados, no públicos, están siendo provocados por el mismo Espíritu del Señor, y de esta manera nos está impulsando a todos y cada uno de nosotros a trabajar con Él, por Él y para Él, construyendo lo que va a ser esa iglesia gloriosa. Estamos construyendo, mis hermanos, algo impresionante. Realmente algo impresionante cuando lo vemos a la luz de las Escrituras. La iglesia va a ser algo impresionante. Te das cuenta de lo sorprendente que es todo esto, mi hermano, mi hermana. Lo que estoy diciendo es realmente absolutamente maravilloso lo que Dios está ya haciendo a través de nosotros y en nosotros. ¿Es insignificante ahora? Por supuesto que sí. Pero otra vez, insisto en esto, mire por encima de la línea del horizonte y vea el cumplimiento del propósito de Dios al final. Los justos resplandecerán, los justos resplandecerán, los justos resplandecerán. Oh iglesia, el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos tú y yo vislumbrar con los ojos de la fe lo que ahora solamente estamos viendo con los ojos de la vista. Que cada uno de los miembros de esta congregación tome hoy la decisión de ser un constructor responsable, pero que lo haga entendiendo o viendo sobre el horizonte que los justos resplandecerán, que la iglesia será gloriosa en la presencia del Señor. Oramos ahí, mis hermanos. Imagina por unos instantes, por favor. Dice Ageo al final que la gloria postrera del templo será mayor que la gloria del templo primero. Ahora escuche esto, por favor. Estamos nosotros, cuando aceptaste a Cristo Jesús, te transformaste en un templo del Espíritu de Dios, ¿correcto? Y al transformarte en un templo del Espíritu de Dios, la gloria de Dios entró en ti. Dime si no eres un templo glorioso. Eres un templo glorioso. Pero ahora piensa, cuando el Señor venga por segunda vez, vamos a ser transformados. Este templo va a ser transformado y nada imperfecto entrará a su presencia. Ese templo en la gloria del Señor será mejor que el que estás teniendo hoy en esta tierra. Dime si la gloria del templo futuro no es mayor que la gloria actual que estamos viviendo. Eso pensando en función de nosotros, más allá de solamente pensar en la iglesia como que su gloria será mayor en el futuro. Piensa un momento en lo que eres como templo del Espíritu, pero piensa en lo glorioso que será transformado ese templo del Espíritu cuando estemos en la presencia del Señor. Entre una experiencia y la otra hay un tiempo todavía, hermanos. Y ahí va la voz del ánimo del Señor. No te desalientes, no te desanimes. Aunque falta un poco más de tiempo, es necesario que a través de muchas tribulaciones los justos lleguen a la gloria de Dios. Así que ánimo, hermano, hermana, ánimo. El tiempo es corto. 1000 años para el Señor es como un día, y un día como 1000 años. Así que espéralo, Él vendrá, Él se manifestará. Seremos transformados y seremos semejantes a Él. Gracias, Señor. Gracias, Dios bueno. Nos encomendamos en cuerpo, alma y espíritu a lo que va de toda esta semana.
que realmente oramos que sea una semana gloriosa, Señor, realmente gloriosa. En el nombre precioso de Jesús. Amén.